Ya lo decíamos, la postura de la Iglesia, la postura de los legisladores, incluso por ahí se da a conocer esta iniciativa con propuesta de punto de acuerdo que se turna a organizar foros de consulta y reuniones públicas de información y audiencia a fin de que participen, ahora sí que expertos en medicina, organizaciones sociales, religiosas, defensores de los derechos humanos para este proyecto, para esta iniciativa. El día de hoy invitamos al doctor Raúl Carrillo García, quien es director del Centro Académico y Psicológico de Educación para el Desarrollo de CAPED y también director del Instituto Mexicano de Psico-Oncología en Tamaulipas, bueno, para conocer su opinión desde el punto de vista ahora sí que de la tanatología, que la tanatología sabemos que estudia las medidas para disminuir el sufrimiento físico y psicológico de los enfermos en terminales, así como las emociones de dolor, culpa y pérdida que sufren los familiares. Pero le damos la bienvenida al doctor Raúl Carrillo García. Doctor, gracias, bienvenido. Claudia, es un placer, gracias por la invitación, es un honor. Al contrario, gracias por aceptar la invitación de ORT Noticias para platicar de este tema que claro, sin lugar a dudas ha generado pues muchísima polémica, ¿no? Sí. A raíz de que se da a conocer que esto no se acaba de dar a conocer. Hay que decirlo que en el 2013 se presentó ante el Congreso del Estado, se recibió la iniciativa de decreto que crea la Ley de Derechos de los Enfermos en fase terminal para el Estado de Tamaulipas. Hoy pues se ve esta cuestión en el Congreso local, ahora sí que en la Comisión Permanente, y bueno, se pone el tema de nueva cuenta sobre la mesa. Así es. Me parece que es un tema muy relevante y primeramente yo quisiera compartir contigo, con las personas que nos escuchan, el hecho de que la tanatología que nosotros practicamos en el CAPED y en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología es una tanatología que está centrando su atención en la calidad de vida, no tanto en el proceso del buen morir, sino más bien en el que las personas vivan con la mayor calidad a pesar de sus circunstancias, en algunos casos, como tú lo dijiste hace ratito, de enfermedades corporales que en algunos casos ya están en fase terminal, ya en los criterios de terminalidad, que significa pues que este proceso de la enfermedad está en un punto donde hay irreversibilidad, donde esto ya se hace crónico y donde el lapso es breve, ya el pronóstico. Aquí hay varias consideraciones que a mí me gustaría comentar. Por una parte, en la experiencia, hace años yo recibí a una persona que tenía un pronóstico de vida de 3 meses. Eso fue en diciembre del 2007. Esta persona siguió con sus tratamientos médicos, con efectivamente dolores muy intensos, incluso la propia morfina a veces era insuficiente para paliar las molestias que tenía esta persona. Y el pronóstico era pues que 3 meses a lo mucho era lo que tenía de vida. Diciembre del 2007 y el día de hoy esa persona todavía vive. Es decir, el pronóstico, por más sustento que tenía clínico, todos los signos, todos los síntomas indicaban la muerte 3 meses máximo, y la persona todavía después de todos estos años está con vida. Ese es un aspecto que nos lleva a reflexionar acerca de que somos administradores de nuestra vida, mas no somos los dueños de ella. Esa es una parte que me parece importante. De otro lado, comentar que efectivamente hay una circunstancia intensa, terrible, por decirlo como es, en una persona que tiene dolor. Cuando el cuerpo duele, duele el alma. Y realmente es un sufrir, es una parte muy intensa para quien padece la enfermedad y también para los integrantes de su familia y además desde la visión holística del paciente, como nosotros tenemos conceptualizado, hasta los integrantes del cuerpo médico, lo que el equipo multidisciplinario hospitalario sufre con el sufrimiento del paciente. Todo esto tiene no solamente un sufrimiento corporal, las personas no solamente nos enfermamos del cuerpo, hay todo un continuo interactuar de nuestras 4 esferas del yo, que viene siendo la parte cuerpo, la parte psicológica, la parte social y la parte espiritual. Todo ello es un conjunto, no se puede disociar, somos un todo. Y entonces el sufrimiento no solamente es el dolor en el cuerpo, sino que eso trae circunstancias de índole psicológico. Y en ocasiones hay otra situación, que es que la enfermedad corporal
no nació en la parte corporal, nació desde aspectos psicológicos, desde asuntos que no fueron concluidos en su momento y que al tiempo se fueron somatizando. Soma es cuerpo y entonces lo que no se resolvió en la mente se fue colocando en el estómago, en el colon, en la piel, en alguna parte del cuerpo, los pulmones, la que sea. Y todo eso lleva a las situaciones en las cuales el sufrimiento genera verdaderamente un conflicto entre la propia vida, el valor de la propia vida, mejor dicho, y este sufrimiento que es muy difícil de aceptar. Esto, si lo vemos desde la parte de los extremos, podríamos poner una línea quizás en donde encontraríamos la eutanasia, en donde dijéramos, pues sabes que esa persona está sufriendo mucho, yo creo que es bueno pues ya ayudarle, ¿verdad?, para que ese sufrimiento se detenga. Las personas somos los únicos seres vivos que sabemos que nos vamos a morir, Claudia, pero también nos negamos a morir. Las personas generalmente no nos queremos morir, aún la persona que atenta contra sí, que se convierte en alguien que se suicida o que hace un acto que no siempre se consuma, no es el hecho necesariamente de que se quiera morir. Toma la decisión de hacerse daño, pero más que el deseo esencial de morir, es el deseo de ya terminar una situación. De sufrir. Exactamente. No de morir, sino de dejar sufrir. Los legisladores, al momento de que dan a conocer esta propuesta, esta iniciativa, dice, es darle una muerte digna a la persona cuando ellos lo decidan. Dicen, no es suicidio asistido. Ellos lo califican, dicen, no es eutanasia, es nada más ver cómo o de qué manera morir. La Iglesia dice, no, definitivamente, desde el momento en el que tomas este tipo de decisiones o esta acción de la voluntad anticipada, dice, es eutanasia, lo califica la Iglesia. Sí. Yo ponía la recta, me fui a un extremo, la eutanasia, pero también en el otro lado podríamos tener lo que se llama la distanasia, que esto consiste en hacer todos los movimientos, todos los tratamientos que se requieran a pesar del costo, rompiendo un principio de proporcionalidad, es decir, en esta parte los tratamientos que se le aplican a un enfermo tienen que estar en un momento determinado en ese principio de proporcionalidad, algo así como el costo-beneficio del tratamiento, que hace sufrir más a la persona, la enfermedad como tal, o los aspectos secundarios de esa enfermedad, o las enfermedades que llegan ahí agregadas a la enfermedad que lo tiene principalmente en ese lecho, o la otra cosa es qué daño se le está haciendo al estar prácticamente llegando a lo que se le denomina, un término válido, el encarnizamiento terapéutico. Sería la distanasia, sería la eutanasia, como la parte de que se muera lo más pronto, ¿verdad?, vía un camino el que fuera, y el otro sería la distanasia, hacer lo humanamente posible, así sea a costa del propio sufrimiento más el sufrimiento del paciente, del enfermo y de su familia. Eso es, pero hay partes que están ni en un extremo ni en otro, pueden quedar ahí. Uno de esos es precisamente lo que es la ortotanasia, y la ortotanasia es una de las propuestas que hace años el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y específicamente el doctor Marco Antonio Polo Scott ha estado propugnando precisamente por esta opción de la ortotanasia, que creo yo que sería algo de lo que en la ley pudiera considerarse, que no se trata de prolongar artificialmente cualquier tipo de vida con medios improporcionados, vuelvo al principio de proporcionalidad, sino que darle al paciente los elementos para que se vaya de alguna manera realizando los medios. Hay mucho avance en lo que viene siendo los cuidados paliativos, y en esta parte, por ejemplo, en la ley, ¿verdad?, habla precisamente de los tratamientos médicos disponibles, el derecho a natural y restricto a decidir si se autoriza o no que los familiares de la salud hagan todo el esfuerzo. Aquí la parte que, siendo realista y no en aras de criticar, sino solo de objetivizar, el punto de hasta qué, más bien dicho, qué cantidad realmente se cuenta de medicamentos para poder hacer el trabajo paliativo en un ámbito hospitalario. Muchos son en servicios públicos de salud, y ahí existen los medicamentos, se da la opción, hay el personal calificado para los cuidados paliativos, considerando además, Claudia,
lo que decía hace un momento, que los cuidados paliativos, si bien es cierto que en mucho se dirigen a lo que es la parte corporal, la parte física, también es cierto que no es la única. También los cuidados paliativos se dan desde la parte psicológica. Y aquí habla en la propuesta de una voluntad anticipada, que me parece que es extraordinario. Sí, así es como lo denominan la ley de voluntad anticipada. Si la persona vierte esa voluntad, el detalle es que lo haga en una condición de integridad, creo yo. En sesiones de trabajo tanatológico, Claudia, no una vez ni dos, muchas veces yo he escuchado las personas por el duelo, por la separación de su pareja, por la ausencia de su hijo, por la muerte de un ser amado, expresan y lo dicen literalmente, ¿sabes qué? Esto ya no tiene sentido, yo me quiero morir. Yo quiero que mi ser querido, si es que se murió, venga por mí y me lleve, porque aquí esto no sirve para nada sin él o sin ella. Lo dicen literal, pero en realidad no es eso lo que quieren decir. En realidad la persona en un momento de dolor del cuerpo, yo me imagino un escenario y la persona puede decir, ¿sabe qué? Haga lo que sea. Si se trata de que me muera, me muero, pero quíteme este dolor. Sí, es el dolor al sufrimiento, lo decíamos. En el documento que tenemos en nuestras manos dice crear una ley de derechos de los enfermos en fase terminal en la que se establezcan los derechos con los que cuentan todas aquellas personas que padecen una enfermedad terminal y que ellos mismos decidan el tipo de atenciones médicas que desean recibir, otorgándoseles únicamente tratamientos paliativos, lo que usted mencionó ahorita, es decir, aquellos que no adelantan ni retrasan la muerte y que tienen como fin anular el dolor o bien que éste se vuelva intolerable. Hay quienes incluso la llegan a calificar como una ley bondadosa, dicen. Y esto lo ponemos sobre la mesa porque, bueno, la ley de voluntad anticipada no es algo nuevo. El Distrito Federal es quien primero la tuvo, ¿no?, en nuestro país, y que hoy se presenta en Tamaulipas. Los tamaulipecos están preparados para este tipo de leyes, para una ley anticipada, de voluntad anticipada. ¿Es conveniente llevarla a foros, doctor? Mira, eso me parece, es una de las partes que yo quería comentar, algo que me parece toral. El sentido de que aquí en el documento que me hiciste este favor de hacerme llegar, habla de el hacer una consulta casi popular. Incluso habla de un mecanismo que es en la siguiente elección que la persona vote a favor o en contra. Me ocupa un tanto esa parte porque muchas de las veces las personas, y no por menospreciar ni mucho menos, simplemente porque nadie está obligado a saberlo todo, saben qué es la eutanasia, saben qué es la distanasia, saben qué es la ortotanasia, saben qué son los cuidados paliativos, en qué consisten, porque además aquí pasa algo, no lo dice específicamente, pero me da la impresión de que este documento está muy orientado pensando en personas adultas o adultas mayores, pero esto también es algo que puede ser un niño de 5 años, el paciente en fase terminal, incluso puede haber casos de perinatología en donde, a ver, vamos a ver, pareciera que la decisión puede cambiar si es un niño de 5 años, si es un joven de 15 o si es un adulto de 85, 90 o 100 años. La decisión? Exactamente, ¿en qué estado de conciencia se va a hacer? Porque un niño de 5 años, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Y hay otros, creo yo, caminos. Tamaulipas pues tiene una cantidad importante de investigadores que pueden en un momento determinado llevar a cabo un trabajo con rigor científico. Me parece algo tan delicado como el valor de la vida, como para someterlo a un escrutinio de sí voto a favor, sí voto en contra. ¿Sabes lo que es? ¿Qué estamos hablando? Porque además de todo pasa algo, ¿verdad? Visto desde afuera, pues sí que lo hagan. Total, a mí cuando me va a tocar, ¿verdad? No sabemos. Es distinto cuando la persona está viviendo ese padecimiento, ese sufrimiento. Cuando la familia también vive eso. Claro, y que además ese sufrimiento de la enfermedad, el paciente, salvo casos muy específicos como ese que decía de perinatología, el paciente no nació el día de su diagnóstico. El paciente tiene toda una historia de vida donde ha habido ausencias, faltas, excesos, ha habido de todo, ha habido unas situaciones de la vida que incluso son, a lo mejor te decía yo hace rato, las razones por las que paulatinamente o incluso drástica y súbitamente llegó a esa enfermedad corporal. Y esas situaciones psicológicas a lo mejor no están resueltas. Y al resolver ello,
se le quita una carga importante, y yo tengo casos específicos en el hospital, las personas no se les quita la enfermedad, pero sienten un alivio cuando le piden perdón a alguien, en un ejercicio tanatológico, no en un encuentro necesariamente con la persona con quien tienen un asunto, en un ejercicio ellos piden perdón y se descargan y se alivian, y si bien es cierto que el dolor físico quizás no mengua, la carga es menos y la vida es diferente, se vive con mayor calidad aún en ese proceso de enfermedad. Y entonces la parte aquí es dándonos cuenta de qué se encuentra detrás de una petición de una persona que está así, que está realmente en esa circunstancia. En fase terminal, sí. Y aquí más bien sería cómo poder ayudarle a vivir de un modo aceptable. Y si la voluntad anticipada se va a dar, pienso yo, que sea ante una situación como estamos ahorita tú y yo, y habría que ver cómo andamos. ¿Cómo ando? Tú bien. Pero aquí dice, vamos a ver, tomo mi decisión. ¿Qué quieres, Raúl? ¿Quieres que te dejen morir de manera natural? ¿Quieres que te ayuden a morir? ¿O quieres que hagan hasta lo imposible, con encarnizamiento terapéutico incluido, para hacer que tu vida sea más prolongada? Algo que a veces dices, sí se puede alargar, no se puede alargar, creo yo que es importante. La muerte es impostergable, es irremediable, es inminente, es universal y es irreversible. Hay que saber cuál decisión se va a tomar, si continuar con un tratamiento médico, si suspenderlo o morir de forma natural. Y en esta parte vuelvo e insisto a solicitar muy amablemente que en una propuesta que se haga, si es que se va a elaborar, se considere como opción lo que yo te decía, que es la propuesta institucional del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, y en principio enarbolada la ortotanasia, ¿verdad? Y si me permites, aquí es a que Higuera, ¿verdad? Esto lo tomo del libro del doctor Paul Scott, y él cita, Higuera la define como aquella postura que tiende a conocer y respetar el momento natural de la muerte de cada hombre y sus concretas circunstancias, sin querer adelantarlo para no incidir en la eutanasia reprobable, ni tampoco prolongar artificialmente cualquier tipo de vida con medios improporcionados, para no caer en el extremo opuesto de una distanasia, también reprobable. Aunque siempre dejando actuar e intervenir la relativa libertad de conducta que permite y exige la racionalidad humana frente a una pasividad meramente animal. Toda esta parte me parece que es importante considerarla. Es importante, creo yo, un trabajo con rigor científico, no algo que sea emanado o que provenga de una votación en donde las personas vamos deprisa a un foro y a ver qué decimos, y que de luego suele pasar, no critico algo, pero a veces resulta ser que las relatorías de las mesas de trabajo dicen la letra C cuando lo que se habló fue la letra F o G, ¿verdad? Y entonces, a ver, ¿quién va a juntar lo que se va a decir en las mesas de trabajo? ¿Con qué criterio? ¿Con qué objetividad? Porque también quienes estamos juntando traemos nuestras cosas y podemos estar más proyectando en la relatoría que tomando objetivamente lo que la gente está diciendo. Eso es delicado. Y yo creo que hay mecanismos, hay elementos con esas dos palabras que decían, rigor científico, para llegar a algo. Porque esto me parece que es sumamente delicado y que en un momento determinado necesita tomarse con el peso específico, porque ahorita estamos aquí ante unas cámaras, aquí en unos micrófonos, al rato quizás sea yo el que esté ahí en el hospital con un dolor terrible y diga, ya mátenme, o a lo mejor diga, hagan hasta lo imposible por quitarme todo esto. Sí, no exactamente. Lo sé. Hoy no lo sé. El medicamento. Sin lugar a dudas que es un tema delicado, que ha generado muchísima polémica, y bueno, pues el punto de vista, ahora sí que desde la tanatología. Muchísimas gracias. Desde la tanatología, pensando en la calidad de vida, y además quiero citar así brevemente unas palabras de Mariana Gensabella Furnán, que dice, la eutanasia es un síntoma de un decaer de la esperanza. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias, doctor Raúl Carrillo. 9 de la mañana ya con 20 minutos, 9:20, oiga, rapidísimo que se nos pasa el tiempo, nos vamos a la pausa y volvemos. Productos y soluciones de limpieza te ofrece nuestro personal y equipo profesional con productos de primera calidad a un precio que te sorprenderá. Para tu negocio, casa, hospital, escuela, oficina o automóvil está Mesil. Pregunta por nuestras promociones para este mes de